damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. Y para nosotros es un honor de nuevo contar con nuestro invitado de hoy, que es el almirante Sigfrido Pared Pérez, director del Departamento Nacional de Investigaciones DNI. Bienvenido a Síntesis. Gracias, Michelle. Buenas a ti y a los amigos y amigas televidentes que te siguen cada semana en Síntesis. Bien. Almirante, el país, yo creo que cuando le pedimos que volviera a nuestro programa, hay una cantidad de temas que el nuevo año yo creo que nos obliga a pensar y a reflexionar de cómo podemos trabajar para combatir una cantidad de problemas que tiene nuestro país. Mucha gente quiere hablar de la criminalidad, de la delincuencia y todo esto, pero yo creo que hay temas que tienen que ver con el ciudadano, con la política internacional, y que usted es una persona que por las posiciones que ha desempeñado, usted fue director general de Migración, ministro de las Fuerzas Armadas, trabajó en autoridad portuaria, y ni siquiera hablar de todas las posiciones y lo que usted ha visto durante su carrera militar. Hoy tal vez puede expresar sus opiniones y sus experiencias para ver si podemos contribuir con alguna de estas cosas que no solo se pueden hacer, yo digo que desde el Estado, sino yo creo que desde el mismo dominicano tiene que trabajar. Vemos que hay problemas de criminalidad, y eso lo hemos visto, pero hay siempre en un caso, o casi siempre en un caso de grande, usted ve militares involucrados, policías o militares y todo esto. Yo siempre digo, no se trata de solamente de mejorarle sus ingresos y de todo eso. Hay un tema, usted no va a competir con un narcotraficante que le pone una funda de dinero a unos militares en un aeropuerto. Entonces apaguen el aeropuerto, como pasó en estos días en La Romana. ¿Qué se puede hacer para tratar de convencer, de educar a estos militares en República Dominicana de que sí se puede ser mejor y de tratar de hacer su trabajo sin importar y sin dejarse corromper tan fácil? Yo siempre he dicho que un renglón importante y vital para que estos oficiales y alistados puedan mantenerse en el redil de lo que es el desempeño de sus funciones es supervisión y también orientarlos, porque muchas veces cuando un oficial o alistado se ve envuelto en un ambiente, si se quiere, que lo puede corromper, si no se orienta, o sea, puede caer fácilmente en ese lodo, vamos a decirle de alguna manera. Siempre hemos dicho que el delincuente internacional, tras ese narcotráfico, trata de buscar en alguna autoridad la vía o la llave para poder violar los procesos. Y se vio, como tú acabas de decir, en este caso en el aeropuerto de La Romana, que hay que entender, y se vio por parte de las autoridades, que hicieron lo que tenían que hacer. O sea, investigar, hacer comisiones y someter a la justicia a todo aquel que estaba involucrado. Es bueno señalar también que eso no se da solamente en República Dominicana, porque yo siempre he dicho, y a veces lamento, que muchas veces cuando se agarra una droga, o se agarra un cargamento, o se agarra cualquier tipo de situación que pueda afectar la seguridad, si hay un oficial o un alistado involucrado, uno solo, muchas veces la opinión pública motivada por aquellos medios de comunicación que señalan solamente al sargento, al teniente, al coronel, al capitán o al mayor. O sea, yo siempre he dicho que lo importante es el hecho en sí. Y si dentro del hecho hay una persona involucrada que tiene que ver con la autoridad, bueno, esa persona tiene que ser sometida junto con todos aquellos que están involucrados. Ahora, la preocupación que muchas veces nosotros vemos es que solamente se hace hincapié en el fallo de la autoridad y no es en el logro. Mira, recientemente con el caso de la embarcación Caluba, que ahora el tema es que ese barco había venido 7 veces a República Dominicana, o sea, cuestionando entonces el proceso de seguridad. Bueno,
Es probable que las 7 veces anteriores haya traído droga, es probable, pero también puede ser que no. Ahora también eso se da en todas las partes del mundo, de que unidades... Y en un momento que se agarran. En un momento que se agarran. Nadie, en ninguna parte del mundo, es muy difícil, y el porcentaje mínimo, que se agarre por primera vez a una embarcación, a una aeronave que quiera tratar de violar lo que es la seguridad de un país cualquiera. Recordemos que hace como 10 años en Estados Unidos hubo una operación respecto al FBI donde se agarraron 200 y pico de miembros del FBI involucrados en una red de violaciones a los procesos. O sea, que se da en todas partes del mundo. Pero entonces, volviendo al caso específicamente de esta embarcación, del buque, yo vi, y lo vi con cierto nivel lamentándolo, en los medios de comunicación que se hablaba de que esa embarcación fue interceptada por el Coast Guard y las unidades holandesas. Y lo trajeron a Puerto Plata y por eso se agarraron la droga. No fue así. O sea, había una alerta de inteligencia por parte de las autoridades y había embarcaciones dominicanas también involucradas en este operativo. Recordemos que el área tiene responsabilidad de no solamente República Dominicana, sino también el Coast Guard. Pero es bueno señalar que esa embarcación entró a Puerto Plata y ya el Coast Guard lo había requisado y no encontró nada. O sea, la droga se agarra. El mismo Coast Guard. La droga se agarra porque las autoridades locales de la Armada mandaron a buscar el buque a Santo Domingo para hacer una mejor inspección. Y ahí es que se detecta la droga en un tanque de combustible. O sea, lo que quiero decir con esto es que muchas veces... O sea, ellos metieron la droga dentro de un tanque de combustible y después le echaron el combustible. Totalmente. Qué bien. O sea, que hay que entender, y esas son de las cosas que uno tiene que tratar de valorar, es el hecho de motivar a que aquellos elementos, aquellos oficiales que están involucrados, que están arriesgando no solamente su vida, sino también respondiendo a una exigencia de la sociedad dominicana, si lo hacen bien, vamos a aplaudirlo. Yo también veo a veces con mucha situación de frustración cuando se haga, bueno, recientemente hay que entender o hay que ver de que las autoridades han detectado, bueno, el año pasado fue cerca de 20.000 kilos de cocaína, en 2017. Entonces, lo que se dice es, bueno, si se agarró 20.000 kilos, quiere decir que está pasando mucha droga. Sí, es verdad que hay más droga, es verdad. Y hay más gente. Claro, no solamente por eso, sino también que recordemos que en Colombia y Perú, y principalmente en Colombia, no se están fumigando las plantaciones de droga, como se hacía antes, cuando estaba la guerrilla. Ya entonces hay mayor producción por parte de aquellos que están involucrados. Y ha bajado los precios de todo eso. Totalmente, eso es otro mercado. Entonces, exactamente, pero lo más importante para nosotros y la única forma de medir el éxito en el desempeño de las funciones de las autoridades dominicanas es en el nivel de cantidad de droga que agarren. Yo recuerdo que en el año 2013 yo estaba en Panamá siendo ministro de Defensa y hubo un vicealmirante norteamericano del Coast Guard, jefe del Distrito 7, donde él felicitaba, estoy hablando en un cónclave de narcotráfico con los ministros de defensa de todos los países del área. Y ese vicealmirante norteamericano felicitaba a República Dominicana porque en diciembre anterior de ese año decía que hubo 15 alertas de lanchas rápidas que salieron de la costa norte de América del Sur a República Dominicana, a la isla española. Y las 15 fueron interceptadas por la autoridad dominicana. O sea, un 100%. Eso no se supo aquí. Pero usted, y yo creo que ese sí es un aporte, no sé en qué medida en algún momento usted no pueda contestar, hasta dónde puede contestar, pero en algún momento usted nos dice, lo primero que quiero reconocer que sí, hay droga, hay delincuencia, eso no se puede ocultar. Pero hay un fenómeno que usted nos habló, que es hasta dónde. La opinión pública, usted habló de medición, yo digo percepción, las redes sociales, que usted habló de eso aquí, hasta dónde nosotros podemos identificar las realidades de la enfermedad. O sea, tenemos que hacer un diagnóstico, lo conocemos, no estamos diciendo que no estamos enfermos, pero los trabajos que realizamos y que realizan nuestras autoridades van en torno
a buscar soluciones, vamos mejorando desde todos los aspectos, porque a veces uno lo que puede ser que haya un exceso de mala comunicación. El mismo caso que vamos a hablar en un momentico, porque estamos obligados, de Quirinito, uno dice, pero señor, ¿y qué usted quiere si el señor, sea como sea, se escapó? Y si, ¿cómo se fue? Usted nada más tiene que llegar, tan sencillo como llegar a Boca Chica, coger una yola e irse, o ir a Haití, cruzar la frontera. ¿Y qué usted quiere que nosotros, que no lo han encontrado? ¿Cómo usted se siente y realmente a nivel de lo que es percepción o mala información? Mire, yo siempre he dicho que uno debe trabajar en base a estadísticas. Las estadísticas son la realidad más próxima a lo que uno aspira a tener en las manos. Ahora bien, tú acabas de decir algo muy importante, la percepción. O sea, muchas veces, y esa es la parte donde uno a veces se queja, donde solamente señalamos aquellos errores. Yo siempre he dicho que los servicios de inteligencia, nosotros somos, y tenemos que cargar con ello, de que cuando fracasamos en algo, o sea, estamos en el escarnio público, o sea, y tenemos que pagar por ello. Ahora, los éxitos nuestros nadie se da cuenta, porque no podemos decirlo. ¿Tú me entiendes? O sea, lo importante más que todo, y en eso hay que tener siempre esos elementos sobre la mesa, es el hecho de que las estadísticas dicen que vamos por buen camino, las estadísticas. Ahora también hay que reconocer de que República Dominicana, como he dicho en otras ocasiones, es una nación, primero, que es el principal país de todo el Caribe insular y principal también del Caribe de América Central. Sí, pero dicen que esa es una justificación suya. No, pero espérate un detalle, o sea, a veces yo oigo decir, en tono hasta de burla, no, República Dominicana es un puente para el narcotráfico. Señores, ha sido, es y será siempre un puente de narcotráfico. O sea, está en el medio. Estamos en el medio, donde se produce toda la cocaína del mundo. Solamente en esa zona se produce toda la cocaína del mundo, la droga más consumida en Estados Unidos y en Europa. Tiene que ser obligatoriamente puente. Ahora bien, ¿qué deben hacer las autoridades? Que esa situación esté bajo control. O sea, por eso se llama Dirección Nacional de Control de Drogas, porque tú no la vas a erradicar nunca, porque son tantos los elementos que confluyen en este sentido, que para un país pobre como República Dominicana tener un control total del Caribe es casi imposible. No lo ha hecho Estados Unidos. Una vez yo recuerdo en unas discusiones que tuvimos con unas autoridades norteamericanas, y a raíz de una situación de cuestionamiento por parte de la Armada Dominicana, eso fue en el año 2007, yo les decía a ellos, miren, lo que pasa es, la diferencia está en que República Dominicana tiene 1.500 kilómetros de costas que pueden salir hacia Puerto Rico en viajes ilegales. Puerto Rico tiene 90 solamente. Sí, porque un viaje puede salir de Montecristi. Totalmente. Sí, claro. Y es verdad que salen yolas. Pero allá llegan también. Pero allá llegan. Estamos hablando en comparación del servicio de guardacostas más eficiente del mundo y con menos responsabilidades respecto a lo que es el área. ¿Equipamiento? No, claro. El presupuesto del Coast Guard es casi igual que el presupuesto de la República Dominicana. Entonces, nosotros que somos una armada pobre, agarramos vías ilegales, ellos también. Salen de aquí, allá también entran. Lo que quiero decir es que muchas veces somos, como dice, el punto negro. En muchos países del mundo se cuestiona muchas veces el país de origen sobre ilegales o el país de destino. República Dominicana, cuando salen haitianos desde sus países hacia República Dominicana, somos los malos. En Haití no hay nadie malo. Cuando llegan viajes ilegales desde República Dominicana a Puerto Rico, somos los malos. Allá no hay malos tampoco. O sea, que tenemos en 3 puntos, uno solo, que es el corrupto. Y no es así. Lo que pasa es que lamentablemente un día yo conversando también con una autoridad norteamericana, a raíz de la situación, no solamente de viajes ilegales, sino también de migración, me dijo a mí, lo que pasa es que los informes que llegan aquí a Washington, la mayoría la hacen dominicanos. O sea, aquellos que acaban con tu país, así mismo, aquellos que acaban con tu país, que dicen que tu país se violan los derechos humanos, que tu país no sirve, son dominicanos, no son extranjeros, no somos nosotros. ¿Vivimos en un país seguro o inseguro? Seguro,
O sea, seguro. Con las estadísticas, usted defiende sí, esa posición. Claro que sí, nada más hay que ver lo que podemos viajar o lo que hemos viajado. Nos damos cuenta en otros países que desde que tú llegas te dicen a ti, óyeme, no salga de noche, en muchos países. Aquí en República Dominicana no. Tú vas a la ciudad colonial, está llena hasta las 4 de la mañana, 5 de la mañana. Tú vas a los restaurantes de República Dominicana, al mediodía están llenos y en las noches están llenos. O sea, tú ves que hay tapones donde quiera, tú ves que no importa la hora, hay movimiento económico en cualquier parte de la ciudad de Santo Domingo y Santiago y de grandes ciudades de República Dominicana, naturalmente. No te estoy diciendo con esto de que no pasen incidentes, de que no pasen actos de criminalidad. Pasan, como en toda parte del mundo. Almirante, las transformaciones. Hablamos de aquella transformación en lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas y ahora ya vimos la Policía Nacional. ¿Usted entiende que a mediano plazo esto fue bueno? Ya no se puede hablar que nada es reciente, tenemos un director de la policía, pero todavía tenemos 10.000 o 15.000 policías asimilados y asignados y que no son de los que tienen que trabajar en la seguridad ciudadana. Y así mismo ocurre, hay muchas distorsiones todavía, pero se ha avanzado. ¿Va bien este proceso? ¿Usted entiende que las transformaciones van bien o debemos de abocarnos a volver a trabajar con algunas, adaptar algunas de esos cambios? Mira, yo estoy muy optimista con ello, puesto que ahora mismo estamos viendo que este director de la policía, junto con su equipo, está haciendo transformaciones muy efectivas a las aspiraciones que esperamos todos los dominicanos de que sea una policía moderna. Y de hecho tiene la experiencia de ser un hombre que en primer lugar es un académico del área de la criminalidad, pero también tiene una experiencia altísima en ese renglón y por esa razón yo entiendo que a raíz del proceso que se lleve a cabo de él en su gestión, podemos tener a futuro un resultado muy positivo con respecto a lo que es la orientación policial. Con respecto a las Fuerzas Armadas, bueno, las Fuerzas Armadas nunca se ha detenido en transformarse y adaptarse. A veces la sociedad dominicana no entendió en ciertos procesos que se dieron en las Fuerzas Armadas con los cambios que se dieron. Yo siempre he dicho que República Dominicana fue el primer país del área que hizo transformaciones de crear cuerpos especializados para orientar, eso después de la Guerra Fría, después del fin de la Guerra Fría, para reorientar esfuerzos de seguridad interna y defensa hacia puntos de entrada y salida de sus nacionales o de extranjeros, caso de los aeropuertos, caso de los puertos, caso de la frontera. Y fíjate que el porcentaje de éxito para resolver los casos se ha elevado a niveles muy positivos. El equipamiento. Nosotros nos preocupa mucho cuando usted ve que fuera de que una gestión determinada dice, déjame impulsar, déjame ayudar, mándale 1.000 motores, 100 camionetas, pero el uso y la cantidad de horas que esto trabaja hace que nos lleva muy rápido y nosotros ni hablar de equipos sofisticados, comunicaciones, satélites, esta semana hablábamos de registro de faciales, huellas digitales. Estamos muy atrás en todo esto, todavía dependemos tanto de la parte económica, de los presupuestos y por más que un presidente o que el Ministerio de Interior y los que se encargan de eso quiera ayudar a los procesos, vuelven y se ponen viejas las cosas antes de que los procesos cambien. Mira, yo entiendo que ninguna época o etapa en República Dominicana ha sido más promisoria respecto a lo que es el apoyo financiero, en el caso de la Policía Nacional. Todos los equipos que se han comprado, vehículos, motores, equipos electrónicos, así como también elementos que tienden a fortalecer y a darle el apoyo moral al policía. Mira, recientemente el mismo el director de la policía habló de colocarle sus esposas, que cada policía tenga sus esposas, que cada policía tenga su placa, que cada policía tenga un pito para poder alertar. O sea, son elementos que se fueron perdiendo, porque hay que recordar que yo lo he dicho en varias ocasiones, fuimos perdiendo el interés por la seguridad en República Dominicana, porque se entendía en los años 70, 60, 70 y 80 que hablar de seguridad era hablar de la dictadura.
O sea, tanto los políticos como los intelectuales dominicanos. Usted habla de una concepción, de una ideología. Totalmente, o sea, fuimos perdiendo esas herramientas. Recordemos, quizás tú eres muy joven para ello. Yo recuerdo que en los años 60 yo tenía 10 o 9 años o 11 años y yo veía un policía en aquel tiempo con todos los elementos que hacen un policía se sienta con nivel de profesionalismo. Pito, esto, placa, kepi, su pistola o su revólver, todo. O sea, se fue perdiendo porque realmente no se le dio la importancia a la seguridad. En la década de los 90 y ya al principio del siglo XXI nos dio en la cara República Dominicana y estos gobiernos han tenido que tratar de recuperar ese espacio perdido. Yo recuerdo que todavía yo siendo oficial superior en los años, principios de los 90, o sea, y a finales de los 80, aquí cualquier conserje ganaba más que un oficial superior. Cualquier conserje. Usted me hizo el cuento de su hermano Carlito, cuando trabajaba en la cervecería. La señora conserje que limpiaba su oficina, yo era mayor, capitán ganaba de más corbeta. que usted. Yo era director de Relaciones Públicas, ganaba más que yo. O sea, que tuvimos un lastre histórico de descuido por parte de los gobiernos de lo que fue el apoyo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Y estos últimos es que han tenido que recuperar esa situación y gracias a Dios que ya la sociedad dominicana en pleno lo ha entendido y está exigiéndole a los gobiernos que apoyen más a la policía, que apoyen más a las Fuerzas Armadas, porque entienden de que es perentorio que la República Dominicana se ajuste y esté en el nivel de un siglo XXI. Antes de pasar al otro segmento, para dejar la idea clara, está la participación de las Fuerzas Armadas en ayuda a la Policía Nacional. Su posición sobre esto y qué usted opina de algunas cosas que desde nuestro punto de vista funcionan bien. Por ejemplo, la Comisión Policial y Militar de Obras Públicas que vemos en las carreteras y nos dan seguridad y ya está aprobado que funcionan. Ya tenemos más de 1 millón de asistencias, eso nadie lo puede, yo creo que lo reconoce hasta la Marcha Verde. Claro. Entonces yo necesito su opinión de estos dos casos. ¿Usted está de acuerdo con que la policía participe en eso? Los militares participen y otras instituciones. Mira, cuando en las ocasiones que los gobiernos, tanto el presidente Fernández como el presidente Danilo Medina, han optado por utilizar las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional, o sea, han existido sectores que se han opuesto a ello. Fíjate, coincidencialmente esos sectores, la mayoría que se han opuesto a ellos, son sectores o que han estado estudiando en México o en Argentina o en Chile, o sea, en países totalmente diferentes a República Dominicana. Y yo siempre he dicho que cada país tiene su realidad con respecto a seguridad, que debe utilizar sus herramientas, sus recursos, de acuerdo a sus necesidades. Yo siempre he dicho, por ejemplo, que en Chile va la droga que va a consumirse a Chile, por el hecho de que Chile no es tránsito de droga. En República Dominicana, como dijimos hace un momento, no solamente se consume droga, es tránsito también. O sea, que hay elementos que son diferentes a los países. Aquí me dijeron que están pagando, la gente que se corrompen, los dominicanos que se utilizan para el tránsito de droga, le están pagando en especie. Totalmente. Y eso... Esa gente tiene que vender localmente la droga para poder cobrar su dinero. Totalmente. Pero que los países donde ha existido, Nicaragua tiene un nivel de seguridad muy alto en cuanto a lo que es en comparación con la región. Nicaragua utiliza sus Fuerzas Armadas ligado a lo que es la seguridad. Y no es que esa sea su misión, porque la misión doctrinal de las Fuerzas Armadas es de defensa, eso estamos claros. Ahora los tiempos han cambiado. Hay que recordar que a partir de la caída del muro de Berlín, ya las concepciones doctrinales respecto a lo que es la defensa fueron cambiando. O sea, se habla de operaciones de evacuación, o sea, lo que llaman otras operaciones militares, porque hay operaciones netamente de conflicto de alta intensidad y de baja intensidad. Cuando se cambiaron a otras operaciones militares se incluyen evacuación, narcotráfico, una serie de elementos que trajo consigo el siglo XXI que obligó
a aquellos que escriben doctrina, que tratan de la doctrina, a reorientar esa parte. Yo recuerdo también que cuando se hacían reuniones de los ministros de defensa, incluyendo los Estados Unidos, tanto yo asistí a Ecuador, asistí a Perú, ellos trataban, los ministros de defensa, junto con el ministro de defensa de Estados Unidos, el tema del narcotráfico. A ellos no les interesaba lo que decía la DNCD aquí en República Dominicana. A ellos no les interesaba lo que decía la seguridad interna de República Dominicana. A ellos les interesaba qué hacían las Fuerzas Armadas respecto al narcotráfico para poder tener un control efectivo. Ellos, de otro. Claro, ¿por no qué? de afuera. ¿Por qué? Porque ¿qué utiliza el narcotráfico? Aquí en República Dominicana, el 85% de las herramientas que utiliza la DNCD son militares. Son militares. Helicópteros, aviones tucanos, guardacostas, patrulleros. No tienen autonomía de equipamiento. No, es que no lo puede tener, que los países pobres como República Dominicana tienen que utilizar todos sus recursos y sacarle mayor provecho. Porque a veces comparamos con Estados Unidos. Estados Unidos puede darse el lujo de tener recursos para sectorizar cada especialidad con un presupuesto independiente. República Dominicana no tiene esa capacidad. Ahora tenemos que utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para dar la seguridad a nuestro país. Y de hecho han sido exitosos, porque te reitero, o sea, República Dominicana es de los países, a pesar de tener el nivel de riesgo que tiene, más exitoso respecto a lo que es las operaciones de interdicción de narcotráfico en el Caribe. Bien. Conversamos con el almirante Sigfrido Páez Pérez, director del Departamento Nacional de Investigaciones. Vamos a una breve pausa y regresamos. Continuamos con el almirante Sigfrido Páez Pérez, director del Departamento Nacional de Investigaciones. Almirante, así como que nadie se dé cuenta, ¿dónde está Quirinito? Bueno, ojalá nosotros tener con certeza el lugar donde se encuentra para lograr alertar a las unidades policiales y apresarlo. Pero yo entiendo que tarde o temprano vamos a dar con él. Recientemente en noviembre tuvimos, noviembre, diciembre tuvimos cerca de eso, pero no pudimos concretar con éxito. ¿Estaba aquí todavía? No, ¿Estaba aquí? No está aquí. No está aquí. Se bueno, por lo menos en ese momento no estaba aquí. No estaba aquí. Pero nada, yo siempre he dicho que a pesar de las necesidades que tiene la sociedad dominicana de que se aprecie Quirinito, yo entiendo que solo debemos tener un poquito de paciencia, porque hay que recordar, que como tú acabas de decir hace un momento, que es una persona que escapó de un proceso judicial y que República Dominicana es un país que está muy conectado internacionalmente. O sea, hay países que para... Tú te puedes ir en Yola, te puedes por la frontera, te puedes por Puerto Rico. Tenemos 390 kilómetros de frontera con Haití que se pasa a pie el masacre. O sea que, y además, como tú dices también, en Yola hacia Puerto Rico, en Yola hacia otras islas del Caribe también. O sea que estamos muy conectados internacionalmente, República Dominicana. Está llegando a República Dominicana mucha delincuencia extranjera, del caso de Haití, los mismos venezolanos que tienen problemas, nos llega a nosotros lo que les sobra a los otros a veces. Mira, siempre cuando hay niveles de migraciones altas, siempre trae consigo gente muy buena, trae consigo hasta empresarios, trae consigo familias completas, pero también trae consigo también delincuencia. Eso viene en el paquete, como dicen en algo popular. O sea, tú no puedes, ante una migración que puede venir a República Dominicana, ser selectivo en cuanto a tú no tener ningún elemento que te pueda decir a ti, este es un delincuente, por el hecho de que muchas veces vienen sin antecedentes. Y aquí logran, si se quiere, aplatanarse para, en combinación con delincuentes locales, hacer sus fechorías. Pero a menos que haya un proceso judicial o haya existido alguna situación
de violación a la ley, a la legislación de su país de origen, y que esté anotado en lo que es la depuración internacional, si no tiene nada que pueda alertar a la autoridad dominicana, puede venir a República Dominicana. Esa es una situación que a veces nos afecta. Nosotros decíamos que entre los retos de este año nos tiene trabajar con la corrupción, con la justicia, con la seguridad ciudadana, con los temas migratorios. Yo creo que es importante, son temas fundamentales en eso. Y hicimos unos comentarios en los que muchos no les gustaron. Decían, nosotros desde nuestro punto de vista, a veces el exceso de reglamentos, de transparencia, de globalización, de una serie de redes sociales que hay ahora, yo le decía, ¿por qué no apagamos los teléfonos o hacemos un pacto un año y volvemos atrás? No volvemos a los 12.000 haitianos de Trujillo, en el caso de migración, pero vamos a recoger a todo el que está en este país sin documentación, porque no se trata de los 200.000, o vamos a ponerle mano dura, porque a un policía ahora tiene que devolverle una flor a un hombre que le está atacando. Tenemos que volver atrás un poco para poder buscar soluciones. Mira, mucha gente habla de este señor, el alcalde de Nueva York. De Bloomberg. No, de Giuliani. Rudy Giuliani, en el cual decían que él cambió a Nueva York, y Nueva York se convirtió de ser una de las ciudades más inseguras del mundo a una ciudad segura. Y de las cosas que se dicen, que se plantearon y que naturalmente no están expuestas públicamente, fue que llegó a un acuerdo con diferentes autoridades, tanto judiciales como de diferentes ámbitos, para poder entrarle de lleno con mano dura a la delincuencia. Yo lo que siempre he dicho, que República Dominicana, traer tantos planes o tantas leyes o tantos reglamentos que se aplicaron en otros países, yo entiendo que usted puede tenerlo como referencia, pero República Dominicana es diferente. Usted no puede, por ejemplo, implantar una legislación aquí ante una sociedad como la colombiana, una sociedad como a pesar de que tenemos ciertos parecidos, por lo menos lo menos de la cosa. No son los mismos. No somos los mismos. Ni es lo mismo, por ejemplo, además, la migración haitiana que la migración venezolana. No se acopla más a una... Exactamente, o sea, que cada país tiene sus realidades y como tal, usted naturalmente teniendo esas herramientas, esos planes, esos ejemplos tomados en cuenta en otros países, lo puede tener como referencia para tomar algunos aspectos que nos puedan ayudar. Aquí hay situaciones de índole que se han llevado a cabo en Estados Unidos y queremos aplicarlo aquí. Somos diferentes, totalmente diferentes. Nadie tiene a un país pegado como Haití, en ningún país del mundo. Nadie tiene un país fronterizo marítimamente como Puerto Rico. Nadie tiene países marítimamente hablando fronterizo como Colombia y Venezuela, y donde Colombia y Perú se produce toda la cocaína del mundo. O sea, y República Dominicana, para bien o para mal, somos el país más importante insular del Caribe, el mayor nivel de tránsito de personas, el mayor nivel de turismo, el mayor nivel de tráfico de contenedores, el mayor nivel de comercio internacional. Esa es República Dominicana. Y por esa razón, tú me entiendes, todos estos elementos que traen consigo el desarrollo, o sea, se suman a él. Y por tanto, naturalmente, las autoridades deben hacer un esfuerzo para corresponder a ese desarrollo, pero que también la ciudadanía debe entender de que es un proceso que se está llevando a cabo y que hay que esperar resultados para poder tener mejores condiciones de vida en República Dominicana. El Departamento Nacional de Investigaciones, DNI, tiene incidencia nacional e internacional. Tiene una estructura que tiene que ver con la seguridad del Estado. Nosotros, al tener esa influencia internacional, ¿qué recibimos más? Tenemos cooperación internacional, tenemos lo que son los Estados Unidos, Interpol, los europeos,
¿tenemos realmente una cooperación, una integración de los países, o lo que tenemos es una cantidad de países a través de organizaciones y ese tipo de cosas, influyendo, involucrándose en los problemas internos de los países? No, tenemos realmente el DNI, aparte de que, bueno, de hecho, a raíz de la situación de Quirinito, hubo ciertos medios de comunicación que hizo en tono de burla de que República Dominicana tenía agentes internacionales. Y yo siempre he dicho que donde quiera que haya una población dominicana de cierto nivel de envergadura, debe haber miembros del DNI. O sea, en Nueva York, en Miami, en España, en Italia, hay miembros del DNI que están de alguna manera u otra enviando información a República Dominicana. Claro, como ellos deben tener aquí. Totalmente. Pero aparte de ello también, tenemos relaciones internacionales con cerca de 50 países que tenemos comunicación directa con diferentes niveles de ellos para poder tener la información expedita. Y de hecho también pertenecemos a diferentes organizaciones que nos reunimos anualmente. Pertenecemos a 4 a 5, en el cual anualmente nos reunimos, sacamos al final un informe final, y donde nuestros oficiales, ya sea de operaciones, contrainteligencia, levantan un teléfono y se pueden comunicar directamente con un oficial de inteligencia colombiano, o de Panamá, o de Nicaragua, o de España, o de Francia, o de Alemania, o de Estados Unidos, o de México. O sea, que hay esa colaboración. Y de hecho, muchos casos que se requiere algún tipo de elementos de información primaria, lo conseguimos rápidamente. El caso del dominicano que fue apresado en Costa Rica, a raíz de que asesinó a varias personas en Panamá, se había escapado de la cárcel. Sí, sí. Lo agarraron allá. Que lo agarraron allá con el jefe de la policía actual, que era el director del DICRIN allá, que fue a Costa Rica. Fue una colaboración del DNI que lo ubicó allá, con colaboración internacional también de organismos de inteligencia de Centroamérica. O sea, que resultados existen. Lo que pasa, como te dije al principio, que esos éxitos que podemos tener, no podemos decirlo. O sea, no podemos hacerlo público, porque son herramientas que utilizamos para poder seguirlas utilizando en diferentes casos. Cuando uno habla de seguridad del Estado, seguridad nacional, también está la estabilidad. Totalmente. Y la estabilidad es importante. Recuerdo, almirante, cuando se hablaba del sistema financiero, que decía, bueno, es que ustedes no pueden decir que un banco está mal, porque entonces se cae, la gente va y busca su dinero y eso le crea un problema. Pero entonces también tú tienes que jugar si no lo dice, entonces peor, la gente pierde. Como en el caso conversábamos ahorita de lo que era percepción, medios de comunicación, redes sociales. Hoy tenemos un fenómeno, por ejemplo, la Marcha Verde, la sociedad civil, cierta gente que influyen en la oposición, ¿dónde la línea que marca la estabilidad de un país y lo que es hacer una oposición o un señalamiento real a una problemática? Sí, yo siempre he dicho... Que no haya desestabilización, ¿verdad? Totalmente. Que no lleve a la desestabilización. Yo siempre he dicho que las organizaciones, ya sean de índole civil o de índole, tú me entiendes, partidaria, que entiendan que una nación, un país, un gobierno, un Estado, tiene debilidades en áreas que son perentorias para el desarrollo nacional, es necesario que pueda alertar, porque realmente yo siempre he dicho que las cosas que nosotros nos alimentamos normalmente de las cosas negativas que pueden decir cualquier medio de comunicación. Por ejemplo, contrario a lo que la gente cree, cuando Michelle Racine cuestiona el desenvolvimiento de un ministro o de un director o la mala práctica de un sector del gobierno, para nosotros es importante. ¿Por qué? Porque si ese que está diciendo Michelle Racine es cierto, alertamos al funcionario a que corrija esa situación. Porque lo que se busca es que el gobierno trabaje
de manera eficiente y de acuerdo a la expectativa. Sí, es verdad, porque hay muchos medios que Totalmente, no, muchas veces son inventados, otras veces son distorsionados. Entonces ya ahí uno trata de alertar también al funcionario para que él trate por sus medios de hablar con ese director de medios, con ese medio de comunicación, para aclararle el punto. O sea, que son herramientas necesarias. Ahora bien, tú dijiste algo muy importante, y es el hecho hasta dónde eso puede, esa exigencia puede ser, sobrepasar lo que es la seguridad nacional. Desde que un organismo de índole civil, partidario, cuestione o quiera cortar, si se quiere, o desconectar lo que es la elección de un gobierno o cambiar el sistema, ya eso entra en el campo. Sí, aquí el otro día se pidió de que elecciones el año que viene, pero venga, que eso no es constitucional. Además, ¿quién le ha dado a usted la calidad para exigir ese tipo de cosas? Cuando aquí en República Dominicana, para usted decidir sobre lo que es la dirección de un Estado, tiene que ganar con 2 millones de votos. O sea, ¿quién es usted para creerse con esa prepotencia de que usted tiene derecho a exigirle Pero aquí hay instituciones como la Marcha Verde han tenido participaciones de 30,000, de 40,000 personas. Sí, pero tú no puedes comprar 30,000, 50,000, 40,000 personas con 2 millones. O con 10 millones. O con 10 millones. O sea, es bueno que la gente se exprese, es bueno que la gente exija a un gobierno, es bueno que la gente alerte a un gobierno, es bueno que la gente le haga requerimientos a un gobierno. Ahora, cuando usted quiere, por ese requerimiento, por esa alerta, por esa exigencia, quitar a una persona que ya sea senador, regidor, que ha sido electa por el voto popular, y usted quiere cambiarlo sin esperar que llegue un proceso electoral, ya usted está violando la Constitución. Entonces, como tal, ya se convierte en una persona que está atentando contra la seguridad nacional. Finalmente, almirante, nosotros conversamos hace un ratico del problema haitiano, del problema de las migraciones, pero hablando específico de nuestra frontera, de la cantidad de nacionales haitianos, de hermanos que vemos trabajando y viviendo de forma irregular en República Dominicana, entran, salen, tenemos problemas de frontera, droga, contrabando, armas, y vemos que ya todos los días sube su... ¿Usted le preocupa el futuro de la República Dominicana? Tenemos 32% de las personas que utilizan los hospitales dominicanos son haitianos. Sí. Se nos están consumiendo nuestro propio presupuesto, que de hecho tenemos problemas ahí. ¿Usted le preocupa el futuro de nosotros los dominicanos con respecto a esta migración que ya hay que prestarle atención y a lo que quieren algunos organismos internacionales, y que Haití parece que floje hacia la República Dominicana? Mira, aquel dominicano que diga o exteriorice de que no le preocupa que esta situación pueda agravarse, sería ser antidominicano. O sea, yo siempre he dicho que República Dominicana tiene ese hándicap, por llamar de alguna manera, de tener en su país un alto índice de ilegales en República Dominicana. Yo recuerdo que cuando Dilma Rousseff era presidenta de Brasil, a ella se le metieron 20,000 haitianos en Brasil, que es el país más grande de América. No, y se estaba volviendo loca. Igualmente pasó en Ecuador, igualmente pasó en Centroamérica. O sea, es muy fácil que venga un organismo internacional y le exija a República Dominicana que le dé... Pero Trump lo está votando. Bueno, es que te voy a decir algo. A raíz de la caída del muro de Berlín, muchos sectores pensaron que las fronteras se iban a abrir y que el mundo iba a ser una situación de tránsito abierto, una utopía, porque eso que dicen, hablan de esa manera, se les olvida de que los países para sobrevivir tienen que tener niveles de seguridad y de control. Tú no puedes permitir que todo el mundo llegue a tu casa, se meta en tu casa, se siente al lado de ti y decida por ti. No, y abrir la nevera. Entonces, pero lo peor de todo no es eso. Tú ves que esos organismos internacionales y esos dominicanos que muchas veces son informes internacionales, que son los que escriben
y hacen esos informes de alcahuete, vamos a decir de alguna manera, tú le preguntas a esos organismos internacionales que le pidan a cualquier país del mundo que le dé documentación de residencia a un nacional de cualquier país sin documento. No lo hace nadie, no lo hace nadie. Y en el caso de nosotros, República Dominicana, no solamente que le estamos haciendo el proceso de regularización, sino también que lo paga el Estado. Ningún país del mundo lo hace. Yo recuerdo que a raíz del terremoto de Haití, hubieron 2 casos, a raíz de la situación del cólera, a final del 2010, en República Dominicana, que había mucha preocupación con respecto al cólera. Y apareció un haitiano en Punta Cana que tenía cólera. Para suerte del director de migración, que en ese momento que era yo, estaba legal. Estaba legal. El único que no debía estar legal. Exactamente, pero hubo otro caso de un haitiano que fue a Panamá y de Panamá lo montaron en el mismo avión y lo devolvieron supuestamente cólera para República Dominicana. Lamentablemente no era cólera, era SIDA que tenía el haitiano. Y tenía visa americana, por eso viajaba a Panamá. Pero fíjate lo que son los países. Cualquier país ve una persona que tiene supuestamente cólera, ¿qué es lo que hace? Usted lo mete en un hospital para hidratarlo y para tratar de corregirle su situación de salud. Y lo despacha. No, ellos lo montaron en un avión exponiendo una tripulación completa y a 200 pasajeros más que venían a República Dominicana. Y nadie cuestionó eso. O sea, si lo hace República Dominicana... Pero en este mes Colombia sacó de un parque que habían unos venezolanos enteros, tienen 3 meses ahí, ya está bueno, para atrás. Sí. Y lo sacó, lo despachó y nadie dijo nada. Exactamente, lo que te quiero decir con esto es que muchas veces, y lo peor aún, como te dije al principio, que la parte más dolorosa, que es la parte que más me duele a mí, es el hecho de, como dijo aquel funcionario del Departamento de Estado que me dijo a mí, pero ¿qué podemos hacer si lo que hacen los informes de esa situación de su país son los mismos dominicanos? Entonces, ¿usted cree que nosotros lo que tenemos que hacer en un momento dado es fortalecer nuestra posición con respecto a aplicar la ley? Totalmente. Óyeme, a ningún país se le puede exigir que viole sus propias leyes. A nadie. O sea, y el que lo hace es inmoral. O sea, se supone que si hay una legislación en República Dominicana, la obligación de un gobierno y de la ciudadanía es exigirle al gobierno de que cumpla con la ley. O sea, quien le pide al gobierno que no cumpla con la ley es inmoral. Ya sea que venga de donde venga, sean locales o sean de organismos internacionales. Pero es que esos dominicanos que hacen esos informes son financiados por organismos internacionales. Totalmente. Y de eso han vivido. Por eso yo te digo y te reitero que muchas veces el hecho de ellos poner la situación mucho más difícil de la cuenta hace que ellos sigan recibiendo dinero. Porque si todo se resuelve, o sea, dejan de pagarle. Y por esa razón no quiere que se resuelva. Bien. Almirante, gracias. A ustedes. Bien. Conversamos con el almirante Sigfrido Pared Pérez, director del Departamento Nacional de Investigación DNI en la República Dominicana. Le damos las gracias por su presencia aquí el día de hoy y a ustedes por su audiencia. Nos vemos la próxima semana en otra edición de su programa Síntesis.